Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. 27 minutos pasaron de las 5 y está con nosotras la doctora Sandra Biesba, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida al programa Dimensión Salud. Muchas gracias. Sandra, muchas gracias, muchas gracias por venir. Aparte, voy a decir que es coautora de lo mejor que se escribió sobre consentimiento informado en la Argentina. Lo escribieron ustedes junto con la doctora Hayton de Nolasco. Muchas gracias. Bueno, es lo mejor, Sin duda, sin duda. Sandra, te quería preguntar por tu especialidad. ¿Qué trae el Código Civil nuevo en materia de responsabilidad profesional? Pensando en nuestros queridos amigos médicos, que la consultan permanentemente a la doctora Biesba. El código nuevo, sobre todo, trae una primer norma que regula la responsabilidad profesional. Hay que pensar que en la época en que entró en vigencia el código anterior, el código Vélez-Sarsfield, realmente no era una preocupación el tema del ejercicio profesional, y de hecho había una dimensión de esta disciplina muy acotada. Y ahora, con el espacio que tiene no solo la responsabilidad médica, sino la de los abogados, escribanos, profesionales de la construcción y tantas otras, primero que todo trae una norma que se refiere específicamente a los profesionales y que tiene la particularidad que yo diría que es la única que explícitamente dice que se aplica a nuestra actividad un factor de atribución subjetivo de responsabilidad. A ver, eso para que nos entiendan nuestros oyentes. A ver, eso quiere decir que si alguien le imputa responsabilidad a un profesional, en principio, como regla, debe demostrar la culpa para que esa responsabilidad se reconozca. Hay otros supuestos de responsabilidades subjetivas, pero es, creo, la única que lo dice tan explícitamente, siendo que hay todo un catálogo de responsabilidades por uso de cosas riesgosas y viciosas, de los padres, de los establecimientos educativos, donde la regla es más dura. Se aplica una responsabilidad objetiva y esta se presume, salvo que uno demuestre una causa ajena. Ahora, pero ¿y acá cómo hacemos? Porque el paciente se tiene que hacer entonces de la historia clínica, y sabemos que allí hay alguna reticencia a veces institucional. Digo la historia porque es donde está contada la historia más o menos como fue, suponiendo que se haya hecho bien. ¿Y cómo se atempera eso? No, el Código Civil y Comercial de modo alguno reemplaza toda la legislación sobre salud que existe en nuestro país y que es profusa, y en lo que vos preguntás, Serian, específicamente. De hecho, la Ley de Derechos del Paciente arbitra una serie de mecanismos, de hecho mucho más simples que los que existían en el pasado, para que el paciente pueda hacerse de la historia clínica. Concretamente, puede pedir una copia, la institución debe entregar por lo menos una anamnesis, y digamos, lo que hace el código es contener algunas reglas que con vocación de permanencia vienen a referirse a las profesiones liberales. También, por supuesto, en salud hay otras disposiciones de mucho interés. Hay una norma sobre inicio de la existencia de la persona humana, sobre fin de la existencia de la persona humana, sobre consentimiento informado, sobre investigación médica en personas, también sobre genética, y digamos, hay una serie de disposiciones que antes no existían en un código de esta naturaleza, que es una sistematización de las leyes comunes, y bueno, que interesan especialmente a las profesiones que tienen que ver con la salud. ¿Qué pasa con qué plazo tengo para reclamar? A ver, yo creo que hubo una mala praxis, entonces voy al estudio de la doctora Biesba y le digo, mire, doctora, tengo un problema acá. ¿Qué plazo tengo? Porque eso sí fue una modificación sustancial, ¿no es cierto? Es una modificación sustancial. Lo que se produjo es, antes nosotros teníamos dos órbitas de responsabilidad. Una para reclamar todo lo que tuviera que ver con contratos o con situaciones previas en las cuales había una obligación de actuar. Y lo llamamos contractual, y había 10 años para reclamar. Y luego había otra órbita, que era la que llamábamos extracontractual, que tenía que ver fundamentalmente con los ilícitos, o sea, con situaciones donde no había tal obligación previa. Alguien lastimaba a otra persona en la calle, no había un vínculo previo, y había 2 años para reclamar. Y ahora, para todo lo que es responsabilidad civil, profesional y otras, el término general para reclamar es de 3 años. ¿Y ya no han quedado responsabilidades objetivas en medicina? Sí, o sea, la regla es esta subjetividad, pero si hubo una promesa de resultado, o si hubo un daño causado con cosas riesgosas, por ejemplo, hay un margen para esa responsabilidad más dura, a la que llamamos objetiva. Objetiva. Sí. Sandra, y bueno, yendo ahora sí al consentimiento informado, que lo mencionábamos hace un ratito, ¿qué pasó con las personas menores de edad? A ver, somos mayores de edad a partir de los 18, pero
cuando se trata de atender la salud propia, El famoso artículo 26 26. del ¿no? Código Civil Sí, y hay Comercial. mucho temor en algún punto y algún tipo de confusión, pero la verdad la norma no es nueva, porque este artículo famoso 26 que ustedes mencionan consagra lo que se llama autonomía progresiva, pero que ya estaba en nuestro derecho en una cantidad de disposiciones especiales y en la legislación internacional que tiene lo que nosotros decimos rango constitucional. Ujú. Ujú. Por dar un ejemplo, la ley 418 de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplica a personas en edad fértil, o sea que incluso personas menores de 13 años, que es este Claro. mismo que toma en cuenta Claro. el nuevo código, podrían tener autonomía decisoria. Concretamente lo que dice ese famoso artículo 26 que tanta inquietud genera es que los jóvenes de 13 a 16 años, cuando se trata de procedimientos que no son especialmente invasivos ni riesgosos, referidos al cuidado de su propio cuerpo, podrían decidir autónomamente, deberían hacerlo con sus padres si tienen tal riesgo o si son invasivos. En caso, digamos, de no existir acuerdo, interesa lo que llamamos interés superior del niño o adolescente y, digamos, y la opinión médica. Y se dice que los jóvenes mayores de 16 años de edad tienen autonomía como si fueran adultos para estas decisiones. Por supuesto que esta es una presunción, no es una regla que se aplica a rajatabla, y además es una disposición que se debe interpretar en armonía con toda esa legislación local, como decíamos, ley Ujú. digamos, de salud de la Ciudad de Buenos Aires, de trasplantes, de sangre y tantas otras, y esto va a requerir una armonización, y en cada área específica de saber se están haciendo protocolos, se está estudiando el tema, hay algunas opiniones de la doctrina jurídica para ver concretamente ante una práctica, no sé, ante una intervención quirúrgica, ante un tatuaje, ante un tratamiento psicológico, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a aplicar esta norma. Claro. Porque esto no significa que desde los 13 años la decisión es absolutamente autónoma, sino que hay que hacer una elaboración. Claro, sí, alrededor. hubo un caso y una noticia que ahora las nenas de 15 años se quieren someter a tratamientos de vitrificación de óvulos como regalo de cumpleaños. Eso también sería un tema claramente para verificar y analizar dentro de este marco. Absolutamente. Porque lo que se ha dicho y se sigue diciendo, y el fundamento de esta disposición, es que nosotros venimos tal vez de un sistema de relaciones entre padres e hijos muy vertical, pero pensado desde el sistema del Código de Vélez Arfiel, el año 1870, entonces teníamos una patria potestad, teníamos un niño que fundamentalmente casi era una especie de objeto dentro de esta relación familiar, y ahora pasamos a relaciones que se han democratizado incluso en el contexto de la familia. Ahora, ¿eso Pero, era así? ¿Era realmente así? A ver, las relaciones familiares eran muy diferentes. Sí, estamos pensando en la ley de patronato, la de 1903, ahí están. Por Ahora, eso, pero... sí, por eso yo quisiera completar la idea desde mi visión al menos. El tema es que las normas se vienen a aplicar a una sociedad que tiene otras particularidades y donde las relaciones se han horizontalizado Ujú. y entonces tiene otra complejidad y otros problemas. Así que aplicar a rajatabla y decir que los jóvenes pueden decidir autónomamente en cualquiera de estas circunstancias que podemos imaginar que tienen que ver con la salud, es también dejarlos en ciertas situaciones desprotegidos y aparte sujetos a las ofertas que le brinda una medicina extendida y una sociedad de consumo, lo cual también entraña otro tipo de riesgos. Así que debe ser, para mí es una norma de mucho interés, fundamentalmente cuando deben tomarse decisiones de cuidado del cuerpo de los jóvenes y no hay padres presentes o hay un conflicto insalvable con los padres. En esos casos es una norma interesantísima y después hay que ver caso a caso cómo se aplican estas disposiciones. Yo tengo tengo alguna salvedad. Me parece que hemos repetido la misma metodología. La edad me parece accidental. A los 21, a los 18, a los 16, a los 15. Mañana podemos decir a los 9, que yo soy papá de una hija de 11 años. Entonces, la verdad, y de otro más chiquito que todavía no me genera esos problemas, ¿no? Pero decir, 16, 18, 25 es un número arbitrario. Me parece que teníamos que pensar en una estrategia de decisión conjunta. ¿Por qué partimos de la idea de la confrontación padre-hijo? Yo no creo que sea una idea de confrontación padre-hijo. Sí, porque en última instancia lo que hay es un plan de extracción del niño de la estructura familiar anticipado. Porque si a los 16 el chico... No, hay determinados servicios como los de pediatría, adolescencia, que para los cuales esta es una permanente preocupación. Un joven, una persona muy joven que llega solo a la consulta y realmente hay que propiciar ciertos tratamientos y no hay disposición para concurrir con los padres. Esta norma, que insisto, lo que establece es una presunción, es decir, el consentimiento informado, la opinión compartida padres e hijos, etcétera, cuando es posible, sigue vigente y sigue presente. Pero cuando esto no sucede,
esta es una herramienta que no es nueva, insisto, está en la legislación especial, pero bueno, ahora está en una norma de la importancia de un Código Civil y Comercial, y realmente brinda una herramienta de ayuda, sobre todo para una sociedad especialmente litigiosa, donde se ejerce un tipo de medicina a la cual llamamos defensiva, y donde tal vez muchos médicos, en ciertas circunstancias donde no hay padres, en otro donde no existe una norma como esta, tal vez dicen, prefiero no atender porque puedo tener un reclamo por esto, y esto da cierto marco para la atención en casos donde puede ser necesario. Yo no creo que sea generar un conflicto de padres e hijos de modo alguno. No, digo que parte de una idea, precisamente por esto, ¿no? Parte de una idea de, en lugar de generar una estrategia, de generar un frente común entre padres e hijos, pareciera ser que los hemos contrapuesto. De hecho, cuando hay un diferendo entre padre e hijo, ¿qué pasa? Tengo 17, papá, y vos no me dejás hacer las loras. ¿Qué hago? Bueno, está este tema de la disposición de a partir de los 16 años el joven se considera un adulto para actos que tienen que ver con el cuidado del propio cuerpo, y la disyuntiva acerca de si hacerse una operación de cirugía plástica estética pura hace este concepto de cuidado del propio cuerpo o es otra cosa. Uh-huh. Yo personalmente soy un poquito con lo que sean intervenciones que signifiquen, creo que en este caso riesgos y permanencia en el tiempo, tal vez un poco cuidadoso, y me gusta más pensar en una decisión conjunta o en aplazarlo hasta la mayoría de edad. Hay disposiciones que también sugieren que esto es posible, más allá del juego con la disposición especial, con la legislación especial. Está, por ejemplo, la norma sobre directivas anticipadas, el artículo 60, que en realidad exige plena capacidad para decidir en esos Ahí casos. tendríamos que pensar en los 18. Ahí tendríamos que pensar en los 18. Hay quien ha sido crítico desde una fundamentación muy interesante, Cirús y Caramelo. Yo pienso que la norma es clara y me parece, insisto, interesante y adecuada como regla, sin perjuicio que haya algún caso de un joven muy maduro para quien pueda resultar justo tomar una directiva anticipada antes. Un código lo que da es reglas. Y en estas reglas, que son generales, pensar en esa mayor madurez para tomar una decisión que puede tener consecuencias sobre el desarrollo de la vida de una persona, porque directiva anticipada en la Argentina no solo es decisión sobre el fin de la vida por cuestiones de enfermedades terminales, sino que también nosotros llamamos directiva anticipada las negativas a tratamientos por ejemplo, razones religiosas. Claro, entonces la toma de una decisión a los 17 años de no transfusión, en un caso en donde sea absolutamente necesario, puede significar el fin de la vida de la persona, y por eso este límite a los 18 años. Pero digo, hay pautas que pueden sugerir que en el ejemplo que vos das, un joven que quiere hacerse, o una joven, la cirugía plástica estética, que puede significar un cambio definitivo o ciertos riesgos, hay quienes pensamos que también para esto haría falta 18 años, y hay distintos fundamentos para sostenerlo. Pero reitero que es interesante una norma como la del artículo 26 para una situación que es frecuente, tal vez no tanto en nuestro medio, pero sí muy frecuente en nuestro país, de consulta de jóvenes sin padres o con conflictos insuperables con los padres, y que se pueda propiciar un tratamiento en estos casos me parece interesante. Sandra, te pregunto por otro tema que a mí me llamó poderosísimamente la atención. Uno de los grandes misterios de la teoría jurídica contemporánea es qué cosa es la concepción, qué se entiende por concepción. Que Blesarfe lo haya dicho, promediando el siglo XIX, tenía sentido. ¿Por qué lo conservaron en el código del año 2015 la palabra concepción? ¿Por qué usamos la palabra concepción y no uno más preciso desde el punto de vista técnico? Cuento un temita así administrativo para que entiendan y después te contesto la pregunta. Esta fue una construcción colectiva, la de este código. Yo tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Bioética, pero no participé de la redacción de esa norma, así que lo que voy a decir es lo que imagino que sucedió. Y creo que lo que habrá sucedido acá es el legislador, el decisor de esa terminología, supo de los grandes problemas que significaba tomar una determinación con esta norma. Porque en la Argentina, es país de grandes contradicciones y oposiciones, está la gente que está absolutamente convencida de que esta no es una norma progresista en la que ha quedado, incluso la anterior, el anteproyecto en sí, y que debió haberse establecido el momento de inicio de la existencia de la persona humana con el nacimiento, claro, como la mayoría de países de Europa. Y otro sector de la población también absolutamente convencido de lo contrario, que se debía dejar el momento de la concepción a secas, como finalmente quedó en el artículo 19. Y creo lo que hizo el autor del anteproyecto fue dejar textualmente la letra del código de Vélez-Sarsfield para evitar esa disputa. En este punto nada cambiamos. Copió la letra del código de Vélez-Sarsfield y hizo un agregado con respecto a fertilización asistida. Creo, pero insisto, lo imagino, que este habrá sido el espíritu. Existiendo tanta controversia y tan difícil sobreponerse a ese punto, reiterar lo que ya estaba incorporado a nuestra doctrina legal fue una forma
de intentar evitar problemas, y vinieron los problemas igual, a pesar de eso te iba a preguntar, si efectivamente lo habían logrado, porque... hubo una reforma de todos modos sobre el texto del anteproyecto y ahora se dice que se inicia la existencia de la persona humana desde la concepción. Ahora, esto es lo que dice el artículo 19, que no coincide con otras normas del propio código que no fueron reformadas, por ejemplo, las que se refieren a los distintos tipos de filiación, y la filiación por técnicas de reproducción humana asistida requiere del consentimiento informado, o sea que no interesa tanto la concepción, sino que está determinada justamente por un consentimiento que sigue valiendo. Y fundamentalmente la legislación convencional internacional que tiene rasgo constitucional que sigue propiciando que Argentina tome otro criterio para analizar cuál es el momento de existencia o de inicio de la existencia de las personas. Hubo una declaración este año de interpretación del artículo 12 de la Convención de Derechos Sociales y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde se critica esta postura argentina de ser tan conservador con respecto a esta concepción. Aparte voy a decir algo que corre por mi exclusiva cuenta. Es un tema que no mueve la aguja, no mueve el amperímetro. ¿Lo decís en qué sentido? O sea, no cambiaría absolutamente nada si mañana decidieran cambiar esta norma. No cambiaría nada. Yo creo que el único temita, para sí, más que nada teórico, es, bueno, para que exista una lógica entre el sistema civil y penal, si uno quisiera el día de mañana hacer una reforma al sistema penal y decir que la mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo sin ninguna razón, hasta tal tiempo, bueno, que además existe una norma del Código Civil que diga que existe personas de la concepción, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero coincido con vos en que nada obsta que el legislador diga no es punible la interrupción del embarazo por tal causa o tal, no es punible. Sobre todo porque son esferas distintas, ¿no? Digamos, yo entiendo que en el ámbito penal lo que se está haciendo es persiguiendo una conducta, en este caso se pone un paraguas donde no es obligatorio en última instancia, ¿no? Es un ámbito de tutela que se despliega. Pero ¿por qué quedó afuera? Y ahora viene la parte donde maltratamos al invitado. Mira, Sandra tiene la deferencia de venir, nosotros le hacemos la pregunta difícil. ¿Por qué quedó afuera? Porque se especula mucho sobre ese tema, ¿no? ¿Por qué quedó afuera inseminación post-mortem, que ahora la jurisprudencia se ocupa de meterlo, y... sí, con casos muy polémicos. Y gestación por sustitución? ¿Por qué quedó afuera ahí a última hora? Se sacó. A ver, fertilización post-mortem o la decisión de sacarlo, nuevamente sigo imaginando, esta fue ya una decisión del Poder Legislativo. Claro, sí, porque de hecho ustedes cuando lo elevan, se eleva y después se quitan, ¿no es cierto? Exacto. Fertilización post-mortem creo que tuvo que ver con una cuestión coherente con esa postura más conservadora en cuanto a dónde se inicia la existencia de la persona humana, y también lo que significa este tema de la decisión de implantarse un embrión una vez fallecido uno de los miembros de la pareja desde el punto de vista sucesorio. Pienso que fue eso. Y en lo que tiene que ver con gestación por sustitución, sí, cuento una historia, porque sí, participamos, nosotros éramos 4 en la Comisión de Bioética, y la verdad que 3 no estábamos muy de acuerdo en la regulación del tema, a sabiendas de que es un tema absolutamente polémico y que hay razones a favor y en contra, pero fundamentalmente habiendo leído la experiencia del derecho comparado. En Francia, por ejemplo, fundamentalmente, lo que yo tuve acceso, de casos de personas que habían hecho, contratos para o habían deseado este tipo de situaciones en Francia y en otros países del derecho europeo en realidad, y este tema de tal vez no querer al chico cuando nace con algún problema de salud, algún problema genético, y los problemas que se dan en ese tipo de casos. Y después, en el derecho de los Estados Unidos, tal vez donde digamos esto tiene mucha más cabida, un tipo de lugar para estas materias muy distinto al propio de nuestra idiosincrasia, donde tal vez si hay un contrato hay que respetarlo y este es el principio, y no parecía muy caro a nuestros valores decir si acá se hubiese hecho un contrato de gestación por sustitución y en determinado momento hubiese un arrepentimiento de la madre gestante. Decir en la Argentina si hay un contrato y hay que respetarlo no parecía muy propio de nuestra forma de ser. Sin embargo, una de las integrantes de la Comisión de Bioética, que es Eleonora Lam, que es la que más estudió el tema, había estado de acuerdo. El anteproyecto salió con la regulación de la gestación por sustitución, y creo que fue el legislativo el que sacó del texto. Creo que el Ejecutivo cuando lo eleva sin los dos temas. Bueno, sí. Pero creo por eso se especuló con una causa ahí que tenía justo que ver con la elección de Bergoglio como
Papa, O Papa. ¿no? Puede ser. Esa fue la causa que se Y se creo que especuló. es un tema que provoca ciertos rechazos, no solo asociados a esta cuestión, esta mirada más conservadora sobre la concepción, etcétera, sino este tema de qué casos concretamente se va a regular, porque tampoco es que, digamos, incluso en la regulación del anteproyecto, no es que era una abierta regulación de la gestación por sustitución, sino que tenía muchos límites, ¿no? En cuanto a la remuneración o en cuanto a quienes podían hacerla. Pero es un tema que es como que humanamente para nuestra cultura, y a pesar de tener cierta dosis de injusticia, al decir no me parece que esté regulado, porque pareciera que es la única forma de técnica de reproducción humana asistida que no tiene una regulación si uno la deja fuera, Claro. pero como que este tema de la gestación pareciera que para el imaginario del argentino medio tiene un significado que distinto al de las otras técnicas. Seguro, seguro. Ahora, y una pregunta general. Sí. ¿Hacía falta un código nuevo o había que ajustar el anterior? La verdad que... Yo confieso que tengo un metejón con Belsarfen, ¿eh? Yo confieso que tengo un metejón con eso. A mí me parece que eliminar los marcos referenciales sí. de un código, ¿no? Un código como el civil, que tiene la particularidad de atajarte antes de nacer y de perseguirte después de muerto, eliminar los marcos referenciales, sustituir los marcos referenciales, a mí no me parece sano. El código de Belsarfen, yo pienso que fue un gran código, y la verdad que rigió el destino de nuestra nación casi por 150 años. Ahora, en esos 150 años hubo 7 intentos de reforma de la legislación civil y comercial, muchos de ellos intentando, o varios de ellos intentando la unificación de las normas. Y la verdad que es un código de leyes para quien no es experto, ¿no? Es una sistematización de las normas generales, donde uno, a lo largo de estos 150 años de experiencia, donde hubo gran cantidad de jurisprudencia, decisiones de los tribunales, gran cantidad de doctrina, opiniones de los expertos, y un trabajo y una vivencia de la norma donde uno es como que baraja y da de nuevo, limpia las normas, da un marco nuevo, unifica, por ejemplo, gran parte de las disposiciones que tienen que ver con este derecho privado que es el civil y el comercial, y les da una lógica y una sistematización que tiene mucha utilidad. Entonces, a mí me parece que fue un buen momento y que es una buena iniciativa que recoge muchas de las disposiciones de estos intentos de reforma previos, que no obstan el inmenso, mejor dicho, valor que ha tenido el Código de Belsarfen, pero que a su vez permite facilitar y rediseñar y fundamentalmente adaptar una serie de instituciones que ya son parte de nuestra sociedad bajo una ley que es más atenta de lo que sucede hoy en día. Y una pregunta, ¿por qué regular de una manera tan minuciosa la unión convivencial? Que es casi un reflejo, ¿no? Un reflejo medio oscuro, pero reflejo al fin del matrimonio. ¿Por qué? O sea, si la gente quisiera esa regulación, se casaría. Nuevamente lo veo como una... Sí, porque aclaramos que no es la comisión que intervino la doctora, ¿no? Interviene, pero el comentario que vos hacés lo escuché incluso como crítica de los propios expertos en familia, que estaba más regulada la unión convivencial que el matrimonio, pero creo que tiene que ver con esta extendidísima práctica actual, no solo de la sociedad argentina, sino de las sociedades contemporáneas en general, de justamente de que las personas convivan tal vez sin ingresar en la formalidad que implica un matrimonio, y en la medida que está tan extendido y que necesita y requiere en algunos casos tener efectos, de allí esta regulación particularizada. De todos modos, como bien vos decís, está el matrimonio, y un matrimonio del cual se sale más fácilmente ahora. Claro, así que es más fácil salir del matrimonio que de la unión convivencial. Sí, y dentro de las opciones, yo recomendaría el matrimonio, más que la unión convivencial, porque tiene bastantes problemas. Mira Noelia Cortinas cómo se nos En ese tema le recomienda a la gente que se case. Sandra, tu mirada de experta y teniendo una mirada global del derecho privado positivo, nosotros miramos apenitas un tema y al que le hemos dedicado mucho tiempo, como es trasplantes. ¿Deberemos ajustar la ley de trasplantes de órganos? A ver, si requiere ajustes, que es un tema que vos conoces muy bien, no es por obra de lo que del código. En el código. En el código sí hay una norma interesante que tiene que ver con trasplantes, sobre la cual hemos discutido mucho con expertos y no les ha gustado, pero tiene una razón de ser, que es la disposición que habla sobre la comprobación de la muerte. O sea, el código habla del inicio de la existencia de la persona humana y la define, y no define la muerte. Dice que, bueno, que no es que la persona fallece
por la muerte natural, como decía el Código de Gresargen, Claro. por su muerte, pero habla de la comprobación. ¿Y por qué habla de la comprobación de la muerte? Porque nosotros seguimos leyendo los repertorios de jurisprudencia. Siempre cito un caso de Mendoza en 2010 que me llamó mucho la atención, donde los jueces decían que los médicos del Incucay actuaron bien y cometieron un homicidio justificado por la ley, por ejemplo. Sigue existiendo mucha confusión en los operadores del derecho y en los operadores, incluso médicos no especialistas, en cuanto al tema de la comprobación de la muerte. Así como uno le llama la atención yo cuando me acercaba al tema así muy tímidamente, a uno le da la impresión que siempre fue la comprobación por un médico que tomaba los parámetros que creemos hoy habituales, como el fin de la, digamos, la circulación y de la respiración, pero hace muchos años, en la Edad Media, digamos, la comprobación se hacía porque el cadáver presentaba olor. Claro, Como siempre sí, sí. tenemos Tal un cual. certificado de función de la matanza del siglo XIX. Habiéndosele preguntado 3 veces el nombre, Exactamente. el fulano no responde, se concluye que está muerto. Exacto. Entonces me puse a estudiar un poquito de dónde viene esta comprobación del momento de la muerte por los médicos, y aparece en la Ley de Registro Civil y en la Ley de Ejercicio de la Medicina de mediados del siglo pasado. Lo que estamos diciendo es que hubo otros métodos de comprobación de la muerte hace muchos siglos atrás. Hoy el más común es el cardiorrespiratorio, pero también existe el troncoencefálico, que para quienes somos legos tiene esta confusión con respecto a lo que es comprobación de la muerte y estado vegetativo persistente, que son dos cosas completamente diferentes. A mí me parece muy, muy saludable esto, porque en realidad la muerte es la misma, en el Exactamente. medioevo y ahora. Lo que ha cambiado es la forma de diagnosticarla, y ahora tenemos un criterio de muerte en base con criterio neurológico, y quizá dentro de unos años tengamos uno físico-químico, otro. podamos tener Exactamente. otro, ¿no? Un Exactamente. criterio musical que no sabemos cuál es, pero quizá esté dentro de un par de años, y lo vamos a hacer. Yo en eso me parece que sí. Advierto que hay quizá alguna modificación. No, a mí el tema de la edad, si bien el código expresamente remite siempre a la legislación especial en materia de trasplantes, lo cierto es que yo advierto que vamos hacia, ¿y por qué no puedo donar si tengo 17? ¿No? Vamos hacia, y creo que va a ser la jurisprudencia la que va a atar eso. Pero yo no me la quiero perder a la doctora Biersma, y la quiero llevar ahora a otro plano. Impecable. Yo me quedaría aprendiendo el código toda la tarde hablando del código, pero le tengo que preguntar, ¿por qué, Sandra, te hiciste abogada? Nos fuimos a otro plano. Pregunta difícil. Esa es la más difícil de todas. No, De todas más no. difícil. Muy pregunta difícil para contestar en una radio, porque yo les voy a contestar la realidad de esto, porque la tengo clara. Fue un deseo muy grande. Mi padre hubiese querido ser abogado Mirá. y no pudo terminar la primaria. Era una persona brillante, y creo que después de oponerme mucho a eso, en algún punto quise hacer lo que él no pudo. Y ¿Y te realmente hiciste? la vocación la encontré mucho más adelante, una vez terminada la carrera, y tomé por campos. Pero creo que fue lo definitorio, no sé, lo estoy diciendo, lo he dicho hasta ahora siempre en ámbitos más privados, pero creo que ¿En serio? ¿Sí? Sí, Mira, mira. ¿y vos pensás que es una cuenta pendiente, fue una cuenta pendiente de tu papá esa o no? Eh, ¿Haber sido abogado? Absolutamente. ¿Sí? Poder estudiar. Esto Claro, muchos claro, nosotros sin duda. no podemos, Pero y- ¿le hubiera gustado ser abogado? Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí. Mirá, ¿cómo se compone tu familia? Mi familia inmediata, tengo un esposo y 2 hijas que están, una terminando la universidad y otra avanzada en su carrera universitaria también. Mirá. ¿Estudian Derecho? ¿Derecho o son Otra normales? carrera- Otra carrera. No, una estudia diseño industrial. Qué bien. Mirá. Y la otra estudia psicología. Mirá, Qué mirá, bueno. qué bien, qué bien. ¿Un recuerdo de tu infancia? Un recuerdo de mi infancia. Bueno, tengo 3 hermanos mayores y voy a contar cuando Que nos están escuchando. corrían en el pasillo. Teníamos un pasillo largo en la casa y corrían conmigo adentro dentro del cochecito. Una imagen del porvenir, ¿cómo te imaginas el futuro de la Argentina? Siempre pujante, siempre difícil, con estas posiciones en conflicto que parece que hacen a nuestro ser, y con la esperanza de que podamos ser un país donde la educación se extienda a personas que hoy tal vez no tienen la posibilidad de estudiar, y donde el trabajo también sea Ujú. para la mayoría. Sandra, antes y ahora
me vuelvo otra vez porque me acordé de algo y no quiero dejarlo pasar. Tenés un proyecto de investigación acreditado en la facultad. Sí. ¿Nos querés contar de eso? Sí, se llama Lectores para la Justicia. Que tuvieron una jornada hace poquito. Hace muy poquito. En realidad empezó por la inquietud de algunos de quienes fuimos sus impulsores, que hacíamos una especie de trabajo de extensión universitaria con la facultad, de apoyo escolar, y quisimos en algún punto sistematizar, y se iniciaba la investigación en la facultad, que no era la investigación full time, sino la investigación para personas que nos dedicamos a otras cosas también, y aplicamos un proyecto de Derecho, Ciencia y Técnica. Ciencia y Técnica. Y ahora realmente es un proyecto que integramos abogados, jueces, estudiantes, universitarios, una psicóloga, una socióloga, una profesora de historia, una artista plástica, y podría seguir, y una ingeniera, etcétera. Y se trabaja sobre distintos ejes donde lo central es la lectura de literatura como forma de inspiración y de imaginación para las carreras universitarias, que es tan importante ante los cambios que estamos observando en el mundo, digamos. No formar exclusivamente técnico, sino pensar en la imaginación y en digamos, de algún modo, la inclusión social y la posibilidad de quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar, de colaborar con quienes tal vez no tienen esa posibilidad. Y bueno, con eje en la lectura de ficción, digo, dos de las cuestiones que se mantienen a lo largo del tiempo: se hacen lecturas por universitarios en escuelas públicas, a personas que... esa es una de las actividades. Y la otra, se presentan, tenemos una biblioteca digital a textos no completos, donde por ahora gente de derecho, pero tal vez en un futuro personas de otras especialidades, hacen aportes y lecturas de textos de ficción, la historia, desde su perspectiva disciplinar. Qué bueno, qué maravilloso. qué bueno, qué lindo. Que los invitamos a ustedes si tienen ganas. Pero claro, Sí. claro que sí, claro que sí. Y nosotros nos tenemos que ir Nos tenemos que ir hasta el martes que viene. martes que viene a las 17 horas por Radio Palermo. Muchas gracias por Eso. haber venido, Sandra. Ahí está, ese es el talk, que Se nos es tan acaba. ingrato, es tan malo, y pone tiempo final a Dimensión Salud, y le agradecemos enormemente a la doctora Sandra Biersma que nos haya visitado hoy aquí en Radio Palermo. Muchas Muchísimas gracias, gracias. muchas gracias. Y nosotros venimos el martes. A las 17 horas. Chau. Po mojih polinih sam bom čuval nasmeh.